Hola, bienvenido a todos. Me llamo Camille, soy la chica atrás del sitio y del canal de Exitosamente. Hoy vamos a hablar de un tema particular que me toca mucho, que me interesa. Es el pirámide de Maslow. Es una herramienta de desarrollo personal que te ayudará a definir tus necesidades, las necesidades no cumplidas para avanzar hacia el éxito personal. El pirámide de Maslow, pirámide de las necesidades, es una teoría de psicología desarrollada por Abraham Maslow en 1943 y que distribuye nuestras necesidades de acuerdo con la importancia y sus dificultades de realización. Nuestras motivaciones son universales y inspiramos todos, más o menos, en cualquier parte del mundo y con cualquier clase social, a los mismos objetivos, solamente que se manifiestan de manera distinta. Maslow propuso una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas. Defendió que primero los seres humanos tienen que satisfacer necesidades más básicas para desarrollar necesidades y deseos más elevados, a partir de lo cual la jerarquización se estableció y se conoce hoy como el pirámide de Maslow. Lo que describe esta pirámide es que para aspirar a metas de autorrealización o de felicidad, antes hay que cumplir con necesidades anteriores más básicas como la alimentación, la seguridad, etc. El pirámide de Maslow está dividido en 5 niveles, 5 pisos, desde las necesidades más básicas que se ubican en la base del pirámide hasta las necesidades más complejas, más desarrolladas en la parte alta, en la punta del pirámide. ¿Okay? Para ser feliz, primero hay que ser vivo, eso es lógico. Después de eso podemos entonces preocuparnos de ser feliz y de las necesidades psicológicas, etc. Pero primero tenemos que enfocarnos sobre las necesidades de tu cuerpo. Tienes que entonces cumplir las necesidades primarias que son fisiológicas, como la necesidad de respirar, de comer, de hidratarte, las necesidades sexuales también, que no son realmente esenciales para tu sobrevivencia, pero sí por la de nuestra especie. Investigaciones muestran que desde el momento que eres capaz de satisfacer tus necesidades fundamentales, comida, refugio, etc., la relación entre la felicidad y el éxito material se acerca de cero. Lo rico y lo pobre tienen las mismas aspiraciones, como lo dije antes, y las mismas oportunidades de ser feliz desde el momento que puedan satisfacer sus necesidades básicas porque el resto en general no se compra. La segunda categoría es la necesidad de seguridad. Necesitamos seguridad y una vida un mínimo estable, un mínimo previsible. Puede ser tanto una seguridad física que financiera, o tanto de nuestros entornos sociales y del lugar donde entonces vivimos. Más que una seguridad real, la importancia es el sentimiento mismo de seguridad. El nivel de seguridad depende de cada uno de tus ingresos y otro, pero alguien muy rico también puede tener miedo cada día de perder todo lo que tiene. Primero tienes que sentirte tú en seguridad y después pensar a los que te rodean los demás, tu familia, tus amigos, etc. Son como la mascarilla en los aviones. Primero ponga el tuyo antes de ayudar a los demás. Eso es por tu seguridad. La necesidad de vida previsible no significa una vida aburrida, pero de saber que mañana no vas a perder todo lo que tienes ahora. El miedo por cada día no permite entonces proyectarte en el futuro. Tercer piso de la pirámide es la necesidad de pertenencia y amor. En este caso no hablamos del amor romántico, pero de un amor también de amistad, de familia, etc. Significa pertenecer, sentirse pertenecer a un grupo, a una comunidad. Y es esencial para encontrar tu rol en la sociedad, y la soledad y el rechazo son destructor por tu bienestar y por tu confianza en ti mismo. Entonces tienes que rodearte de gente con lo cual te sientes que toman en cuenta tu opinión, tus decisiones, etc. ¿Okay? Hacer parte de un grupo.
Con el piso anterior hemos visto que todo lo necesario por su felicidad no siempre se compra. Es el mismo por el piso siguiente. Ves que siempre vamos también más profundo en la introspección de cada uno. En el caso también del piso siguiente, la necesidad de consideración. Tener una vida social satisfactoria no es suficiente. Necesitamos sentir el reconocimiento de los demás y de nuestras ideas, nuestras calidades, nuestro trabajo, nuestro proyecto y los éxitos, por ejemplo, que valoramos. Necesitamos sentirnos incluidos en una comunidad. Esta consideración, esta valoración sube la confianza en tú mismo y entonces permite realizar grandes cosas. Llegamos al último piso de la pirámide, la punta entonces. Este es el piso de la necesidad de autorrealización, de tu realización personal. La autorización es la parte la más subjetiva del pirámide de Maslow. Es diferente por cada uno. Tienes que encontrar tu propio camino y tus metas de realización personal. La autorrealización toma distinta forma. La llamamos también la felicidad, cumplirse, realizarse, ser el maestro de su vida, de tu existencia, vivir una vida que eliges sin someterte a las elecciones de los otros. Puede ser también dejar un rastro de tu paso en la tierra y lograr tener un impacto sobre el mundo. Esos son distintos tipos entonces de autorrealización. En todo caso, tiene que ser de acuerdo con tus propios valores. Es algo que está adentro de ti. Entonces, que te motiva a levantarte en la mañana cuando las otras necesidades están cumplidas. No es una meta fija, no es algo alcanzable un día, un paso a lograr, pero es un camino y se desarrolla paso a paso a lo largo de tu vida. Ahora vemos la relación entre estas necesidades que tienes desarrollada en el pirámide y los distintos dominios de tu vida. El pirámide de Maslow no es algo fijo, definitivo, así, pero una estructura dinámica. Cada piso está como en relación con los otros pisos. No tienes que haber cumplido también todo un nivel para poder subir al nivel superior. Eso no es un juego video. Pero todos los pisos están relacionados, sin embargo es difícil sentirse completamente cumplido, relleno, como satisfecho en un piso sin haber cumplido los pisos anteriores. Cada uno tiene una posición diferente en los distintos pisos del pirámide de Maslow y en los distintos dominios de nuestra vida. ¿Cuáles son estos 8 dominios? El trabajo, la carrera, el entorno físico, el tiempo libre y el placer, el desarrollo personal y espiritual, el amor y la vida de pareja, el social, amigos, familia, la salud y las finanzas. Los dominios, como los distintos pisos de la pirámide, están interrelacionados y se influyen mutuamente. Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento o de autorrealización son importantes pese a que no están cubiertas tus necesidades más básicas. Igual estás pensando en la felicidad mismo si te falta quizás un reconocimiento o el sentimiento de seguridad. Todos estos dominios lo hemos visto que están como distribuidos a lo largo del pirámide. Como cualquier herramienta de desarrollo personal, el pirámide de Maslow es muy útil por tu introspección para entenderte tú mismo. Pero no hay que tomarlo literalmente, ¿ok? Como lo hemos visto, todo está dinámico y todo se influye mutuamente. Pero te ayudará a desarrollarte y a hacer una lista de tus necesidades, lo que están de un lado satisfechas y las otras que faltan. Gracias a ella, podrás identificar lo que te bloquea y lo que te impide prosperar, subir en el pirámide. Ahora quiero que tomes el tiempo de analizar cada piso de la pirámide como los pisos de tu vida, como tus dominios. ¿Cuáles de tus necesidades no están cumplidas? ¿Cómo están tus necesidades fisiológicas? ¿Comes? ¿Tienes suficientemente dinero para cumplir todo? ¿Te sientes seguro al nivel físico, financiero, para ti mismo, pero también para los demás que dependen de ti?
A nivel social, ¿sientes que perteneces a un grupo? ¿Sientes el amor así de los demás? ¿Sientes que los otros tienen una buena opinión de ti, de tus valores, de tus acciones? ¿Te sientes considerado en las decisiones que toman? ¿Cuál es tu meta de vida? ¿Ves? Subimos. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te da energía para levantarte en la mañana? Si buscas la felicidad, sabes ahora que tienes que enfocarte primero sobre los pisos inferior, sobre la base del pirámide. Por ejemplo, si contestaste a la pregunta de lo que te da energía para levantarte en la mañana, dijiste dinero para ti, tu familia, eso significa entonces que tu primer nivel y el segundo no están satisfechos. El pirámide de Maslow es un camino a seguir, paso a paso, para mejorar tu condición y desarrollar los valores y la vida que quieres. Tienes que preguntarte cada día, cada semana, cada mes del año, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar uno de estos pisos? Mejorar un poco mi condición de las cosas. Puedes también analizar por cada uno de los dominios de tu vida si te sientes satisfecho sobre una escala, por ejemplo, de 1 a 10. En la amistad me siento llena. Tengo muchos amigos que me valoran y donde me siento muy cercano. Un 10 o un 9. Siento que mis finanzas se podrían mejorar. Pongo un 3 o un 4. Y cada día entonces, cuando te levantas o cuando tienes un poco de tiempo para pensarlo, mira entonces estos puntos y este pirámide y ves entonces qué podrías hacer hoy para mejorar la cosa. Con tu pareja, por ejemplo, qué podrías hacer, qué podrías tener como conversación o otro. Solamente leer o escuchar un video sin aplicar los ejercicios y sin preguntarte cómo mejorar la cosa no te va a ayudar a desarrollarte. La diferencia entre alguien que queda donde está hace años y alguien que tiene éxito y que avanza un poco cada día es de empezar a moverte, a actuar ahora. ¿Okay? Eso no hablo entonces de simplemente leer o escuchar consejos, pero realmente de aplicarlos. ¿Okay? Si aplicas lo que te dijo, realmente puede tener una gran diferencia en tu vida. Muéstrame entonces qué quieres cambiar ahora. Escríbeme un comentario aquí abajo lo que vas a hacer mañana para cumplir un poco más el desempeño de tus necesidades. ¿Ok? Si quieres también empezar a hacer el primer paso quizás, escribí un libro que se llama Derrota tus creencias limitantes y que puedes descargar de manera gratis sobre el sitio web de Exitosamente. Aquí abajo entonces te puse el vínculo directamente para ir sobre el sitio web y te lo mando directamente por correo. Te agradezco también de haber mirado hasta el final este video y espero entonces que vas a empezar a cumplir con tu palabra, a avanzar cada día un poco más para tener la vida realmente que tú quieres. Si quieres también te coloco aquí arriba el vínculo hacia el primer video que hice sobre cómo manejar tu tiempo y poner un valor realmente sobre tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? No olvides entonces que tienes muchos otros artículos directamente sobre el sitio web. Si quieres también puedes poner un me gusta al video o compartirlo si quieres y también seguirnos directamente sobre la cuenta de Exitosamente aquí en YouTube para directamente saber cuándo sale el próximo video. Te agradezco mucho por haber mirado. Chao.